el ser de Dios y los atributos de Dios es lo mismo. Hay algunos teólogos que no están de acuerdo con esto, principalmente los tomistas, seguidores de Tomás de Aquino. Y como pueden suponer de los argumentos que Tomás presenta, los argumentos racionales a favor de la existencia de Dios, pueden ver que su afán es demostrar la existencia de un Dios sin atributos. Y así es la estructura tomista. Hay una base de la teología natural, y ahí esta teología natural es suficiente para demostrar la existencia de un Dios. Y luego la teología revelada por medio de ella podemos ir rellenando los muchos detalles. Pero esta manera de ver la cosa divide a Dios de sus atributos y trata de demostrar la existencia de un Dios sin atributos, o quizás con un solo atributo, que es diseñador, o que es, tiene propósito, o es una causa. Pero es realmente peligroso dividir a Dios de sus atributos. Dios es sus atributos, y sus atributos son su autorrevelación. Otras palabras que podemos utilizar para hablar de atributos son características, virtudes, excelencias o perfecciones. Dios es sus perfecciones, y Dios revela en sus obras de creación, providencia y redención sus perfecciones, sus atributos. Entonces, conocer esos atributos es conocerlo. Siempre en la teología revelada nos sometemos a lo que Dios se reveló acerca de sí mismo en la Biblia. Al someternos a su autorrevelación, estamos aceptando el retrato que Dios dio de sí mismo, más no una de los muchos que los hombres han retratado. Entonces, la idea aquí es ver cuál es el retrato que Dios nos ha dado de sí mismo, cuáles son las características que Él nos ha revelado en la creación, en la providencia y en la Escritura. Y no hacer a Dios a nuestra imagen, más bien ver la imagen que Él nos presenta de sí mismo. Hay algunas divisiones que hemos hecho entre los atributos para tratar de entender qué son. Hay una división muy común que es entre los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los incomunicables indican los que Dios y solo Dios posee, y los comunicables indican los que Él comparte con los seres humanos, posiblemente con los ángeles también, pero estamos enfocándonos en los seres humanos. Sin embargo, esta división es un poco artificial, porque podemos decir que hay rasgos aún de los atributos incomunicables en los seres humanos, y por el otro lado, no hay plenitud de los comunicables en los seres humanos. Entonces, no es como si tuviéramos todo de los atributos comunicables y nada de los incomunicables. Pero el énfasis está bien. O sea, los comunicables tenemos más plenitud, los incomunicables como rasgos. Podemos decir que los incomunicables enfatizan la naturaleza de Dios en distinción de su creación, y los comunicables enfatizan la naturaleza de Dios en relación con su creación. Entonces, los incomunicables enfatizan que es Dios, es creador, es diferente, y su
Sus comunicables enfatizan que está en comunicación, en relación con nosotros. No vamos a ver toda la lista, vamos a ver algunos cuantos. Uno que ya mencionamos, aceidad. Aceidad, o también podríamos llamarlo independencia. Dios depende solo de sí mismo para su propia existencia y para todo lo que hace. Por ejemplo, Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Él vive porque vive, y nosotros vivimos porque Él vive. Entonces Él vive porque vive, Él depende de sí mismo para su vida, para su existencia. Romanos también, la doxología al final de Romanos 11, y aquí dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Quiénes son sus consejeros? Pues Él mismo. Él depende de sí mismo, no solo por su vida, su existencia, sino también por sus obras. Las criaturas dependemos de Él. Las criaturas tenemos nuestra propia existencia, nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos. Sin embargo, dependemos de Dios para ejercer todo esto. Entonces, no nos comunica, podemos decir que hay rasgos. Dios obra, nosotros obramos, pero Dios obra soberanamente. Dios obra consultándose a sí mismo. Nosotros obramos en mucha dependencia de Dios. Además de independencia, hay inmutabilidad. Algo que ya consideramos en la cuestión del nombre de Yahweh. En la carta de Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Inmutable, no se cambia. Este atributo enfatiza que Dios es perfecto y no puede ni mejorarse ni empeorarse, porque es perfecto. Enfatiza que es, pero no llega a ser. Ya está en la perfección, entonces no hay dónde ir y no tiene que llegar a la perfección, perfeccionarse ya es. Sin embargo, no significa inmovilidad o inmovilidad, porque es obvio que sus relaciones con las criaturas son multiformes. O sea, Él se relaciona con nosotros. Él no cambia, pero se relaciona. Él se mueve, podemos decir, usando una metáfora espacial, pero Él se relaciona con su creación. La creación y la encarnación son fuertes ejemplos de cambios que Dios inició en su relación con su creación, pero no fueron cambios, nadie le cambió a Él. Él inició cambios en el universo, creándolo y luego salvando a sus elegidos. Además de este aspecto de su relacionalidad, si podemos decir, con sus criaturas, que cambiamos nosotros, además la Biblia da muchos ejemplos de antropomorfismos.
y hablamos de Dios como inmutable, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió del desastre que iba a traer sobre Nínive, por ejemplo. ¿Y cómo vamos a entender el arrepentimiento de Dios? Él cambió de parecer o Él se arrepintió. Hay dos explicaciones. Una es que es un antropomorfismo. Es hablar de Dios en forma del antropos, o sea, en forma humana. Es hablar de Dios, la boca de Dios, la mente de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios. ¿Dios tiene esto? No. O sea, Dios es un espíritu. Entonces estamos usando forma humana para describir realidades acerca de Dios, en forma metafórica. ¿Cambió Dios? Pues no precisamente, pero desde la perspectiva humana parece que sí. Jonás había predicado desastre y no llegó el desastre. Hay una constancia en Dios que no es aparente desde nuestra perspectiva. ¿Y cuál es la constancia en Dios? Es una constancia, una fidelidad con los dos lados de su pacto. Él promete salvación a los creyentes arrepentidos. Él promete, el otro lado del pacto es destrucción, perdición a los incrédulos no arrepentidos. Entonces, ¿quiénes cambiaron en la cuestión de Nínive? Los ninevitas, ¿no? Ellos se trasladaron de una categoría de condenación. Ellos cambiaron, Dios no cambió. A este grupo Él promete una cosa, ellos cambiaron de grupo, Él reciben otra cosa. Pues ¿quiénes cambiaron? Ellos, no Dios, porque Dios es fiel con los dos filos, los dos lados del pacto. Pero parece que Él cambió, ¿no? O sea, desde la perspectiva humana, no nos condenó a, Él se arrepintió. Cuando en realidad los de Nínive fueron los que se arrepintieron y recibieron otra cosa. Infinidad. Y la infinidad, ya escuchamos en la definición del Catecismo Menor, que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, etc. Entonces, infinidad. Es no tener fin, infinidad. Y cuando aplicamos este concepto de la infinidad al tiempo, esto se llama eternidad. Pero en un sentido, eternidad puede concebirse como subcategoría de infinidad. Infinidad es sin límites. Eternidad es sin límites temporales. Entonces, en un sentido es redundante decir que Dios es infinito, eterno, porque es simplemente aplicar infinidad a la cuestión de tiempo. Cuando decimos que Dios es... cuando aplicamos esta cuestión, entonces esto es al tiempo. Cuando aplicamos la cuestión de infinidad al espacio, también decimos que Dios es inmenso. Ahora, esto suena quizás chistoso, hablar de Dios como inmenso, pero ¿qué es inmenso? Sin, ¿qué? Dimensiones. ¿Ok? Entonces aquí es sin límites, aquí es sin límites de tiempo y aquí es sin límites de dimensiones. Y cuando hablamos de la inmensidad, estamos diciendo que Él no está limitado a las dimensiones del espacio. Las 3 dimensiones que conocemos nosotros, Él no está limitado. ¿Por qué? Él creó las dimensiones, entonces no está sujeto a esas 3 dimensiones, o si hay más, no sabemos, pero las que conocemos no está limitado. En el sentido de llenar todo el espacio, este concepto se llama, todavía es espacio, la inmensidad de Dios y también la omnipresencia
de Dios. También es una cuestión de no tener límites de espacio, pero el énfasis es otro. Aquí no está limitado, no está sujeto a las dimensiones, aquí llena toda la creación, está en todas partes. El Salmo 139 habla de eso, en cuestión de su infinidad, eternidad. Pueden ver Salmo 92, en cuestión de su omnipresencia. Pueden ver el Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu?, pregunta el salmista. Y luego explora diferentes posibilidades. Si subiera, si bajara, si me escondiera, ahí estás tú, dice el salmista. Es 92. 90, pero 92. Salmo 90, pues lo leo. 92 dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Ahí está. Antes de, después de, durante de, Dios existe. Ahora, otro atributo, además de infinidad, es unidad. Y hay dos aspectos de la unidad de Dios. Y hay, pues si quieren latín, unitas. Hay unitas singularitatis y hay unitas simplicitat. A ver, ¿cómo es? Déjame ver. Pero no falta simplicitat. Sí, simplicitat. Simplicitat. Ok. Singularitatis, simplicitatis. ¿Qué quiere decir? Pues singularitatis significa que Dios es numéricamente uno. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, como Pablo dice en 1 de Timoteo 2:5. Es uno. La unitas simplicitatis significa que Dios es una unidad, no compuesto de componentes o de partes. Es indivisible. Entonces hay dos aspectos relacionados, pero podemos apreciar la unidad de Dios en estos dos sentidos. Es numéricamente uno y no se divide, no tiene partes. Y no debemos concebir de los atributos como partes de Dios. Por eso la confesión o el catecismo es bueno. Dios es infinito, eterno, inmutable y luego da la lista. Entonces todos son infinitos, eternos e invariables o inmutables. Ahora, estos son algunos, no todos, pero algunos de los atributos incomunicables. Podemos dividir la lista de otras formas, pero estos son los principales. Ahora algunos atributos comunicables. Y esto suena quizás un poco sorprendente. El primero es soberanía. Y por un lado es incomunicable, porque soberanía absoluta, obviamente es solo Dios. Sin embargo, nosotros disfrutamos algo de soberanía. Tenemos aspectos de voluntad soberana, de poder soberano, dentro de ciertas esferas de operación. Se considera comunicable. Por eso, ejercemos voluntad como Dios, ejercemos poder como Dios, pero no absolutamente soberanamente. La voluntad, cuando hablamos de Dios, la soberanía, la voluntad decretiva de sus decretos, quiere decir que ordena todo lo que pasa. Su voluntad prescriptiva, entonces vamos a hablar de voluntad, porque a veces confundimos
esto es un concepto, la teología es teórica, pero es muy, muy práctica, y van a ver la practicalidad de este concepto, espero. Entonces tenemos voluntad decretiva y la voluntad prescriptiva. Decretiva es lo que Él ha decretado hacer desde toda la eternidad. Él ordena, preordena todo lo que pasa. La voluntad prescriptiva de Dios es su voluntad revelada a los seres humanos. O podemos decir que es la ley. Aquí está la practicalidad. ¿Cuál es la base, la guía para nuestras vidas? Prescriptiva, ¿no? Y muchas veces, y van a encontrar esto mucho en tu propia vida espiritual y también ministrando a otros, dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué están preguntando muchas veces? Están preguntando, ¿qué ha decretado Dios para mi vida? Y la respuesta fácil es, pues aquí está. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de tu vida? Pues vamos a hablar de dos aspectos. Amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. No, pero quiero saber lo que Él ha decretado para mí. Pues esto no sabemos. Esto verás sobre la marcha. Pero tu tarea es dedicarte a ver lo que Él ha dicho que debes hacer. Pues eso es muy práctico y simplifica la tarea de buscar la voluntad de Dios para tu vida. Él ha revelado lo que Él quiere que hagas. La voluntad necesaria de Dios, aquí hay otra distinción. Esto es una distinción. Voluntad decretiva y voluntad prescriptiva. Otra distinción, quizás un poco más sutil, es la voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir? La voluntad necesaria es con respecto a sí mismo, lo que Dios tiene que hacer por ser Dios. La voluntad libre de Dios es con respecto a sus criaturas. Por ejemplo, Dios tiene que amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios, entonces esto es parte de la voluntad necesaria. Él necesariamente tiene que amar, porque así es Dios, por ser Dios. No tiene que amar a los pecadores. Esto es su voluntad libre. En su libre voluntad, Él es difícil decir decidir, ¿no? Porque esto suena como, pues ¿qué hago, ¿no? Entonces decidió, no. Pero libremente decretó eternamente amar a los pecadores en Jesucristo. Libremente creó el mundo. Libremente dio el gobierno del mundo a Adán y a Eva y a sus descendientes. Entonces, en cuanto a la creación, su voluntad es libre. En cuanto a sí mismo, es necesaria. Dios hace lo que quiera con lo suyo. Es soberano. Pero de acuerdo con su naturaleza y no en una forma caprichosa. Porque hay cosas que Dios no puede hacer, porque es Dios. Es necesario que Dios sea santo, porque así es Dios. Dios no puede pecar, porque Él es santo. Entonces, no es cuando hablamos de que Dios puede hacer todo, el Catecismo Menor es excelente. Pregunta, ¿Dios puede hacer todo? Y dice que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Y ahí combina estos dos conceptos. Él puede y hace toda su santa voluntad.
Entrando aquí en esta cuestión de la soberanía es la pregunta difícil acerca de la existencia de la maldad en el universo. Y ha habido diferentes intentos de resolver el problema de la maldad. Básicamente el problema es, si Dios es soberano y Dios es bueno, ¿cómo puede existir maldad en el mundo? O no es soberano, se le escapó algo y por eso la maldad, o no es bueno, Él controló todo esto, pero por no ser bueno, Él hizo la maldad. Entonces, son algunas opciones que algunos han tomado. Algunas personas han dicho, pues no es soberano. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer y no pudo prevenir la maldad y pues no es por culpa suya, no pudo. Y otros dicen, no, es soberano, pero pues la maldad es parte de quién es Él. La Biblia, y aquí es expresada el concepto en la Confesión de Fe de Westminster muy sabiamente y con mucha modestia, simplemente declara las dos verdades bíblicas, sin tratar de resolver el conflicto. Simplemente dice, Dios es soberano, Él ha decretado, preordenado todo lo que pasa, incluyendo el pecado, el primero y todos los pecados actuales. Pero no es el autor del pecado. Y todas las manos se levantan y ¿cómo es esto? Explícanos. Y la confesión queda muda. Dice simplemente, estamos repitiendo lo que la Biblia dice. Dios no es autor de pecado, es bueno, es santo, no puede ser autor de pecado, pero también la Biblia dice que Él es soberano y Él controla todo y hasta la existencia del pecado. Y pueden repasar la Confesión de Fe, el capítulo 5, que habla con mucha restricción, con mucha modestia y en términos muy bíblicos acerca de este problema. Otros temas van a fluir de este atributo magno. Por ejemplo, la providencia, la predestinación, la elección, la reprobación. Todas estas cosas son subcategorías de este atributo de su soberanía. Y cuando lleguemos a estos temas, debemos siempre recordarnos que Dios es soberano y recordarnos de que no lo somos nosotros. Porque vamos a llegar a temas que son más allá, o sea, podemos repetir lo que la Biblia dice, explicar en parte, pero vamos a llegar a los límites de nuestras capacidades. Y Romanos 9 tiene que ver con la soberanía. Y no termina el capítulo, pero en medio del capítulo habla de la soberanía de Dios. Y el argumento es fuerte, pero el argumento básicamente es, ¿quién eres tú? Señora criatura, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? Porque Dios hace lo que quiere con lo suyo, y lo que hace es bueno, y lo que hace es santo. Pues vamos a entrar en cuestiones difíciles, predestinación, reprobación, pero tenemos que recordar quién es Dios y recordar quiénes somos nosotros. Algunos atributos intelectuales, veracidad, que Él es verdadero, sabiduría, tiene que ver con su conocimiento, quizás sabiduría en el aspecto humano es saber cómo vivir. Pensar en que Dios sabe cómo vivir, pues es cierto, pero sabiduría y conocimiento obviamente están muy ligados. Y cuando hablamos de conocimiento, tenemos, ya borré omnipresencia, pero aquí también tenemos otro omnisciencia. Omnisciencia, omnipresencia está en todas partes, omnisciencia lo sabe todo.
Y este atributo intelectual, podemos decir, podemos ver que Hebreos 4:13 habla de la omnisciencia de Dios. Igual el mismo Salmo 139. Como Dios es eterno, no podemos estrictamente hablar de conocimiento de antemano. Antemano es un concepto temporal, ¿no es cierto? Y no podemos hablar de antemano para Dios, porque Dios es eterno, vive más allá de cuestiones temporales. Sin embargo, nuestra perspectiva es temporal, y por eso podemos hablar de la omnisciencia de Dios, y podemos hablar de la presciencia de Dios, aunque para Él no es pre. O sea, para nosotros sí es pre. O sea, Él ya sabía antes de que hablara yo una palabra, Él ya sabía cuál era. Entonces, como dice el Salmo. Hay unos intentos de armonizar la presciencia, el conocimiento de antemano, con la voluntad libre de los seres humanos. Porque aquí tenemos una dificultad. Si Dios ya sabe, si Dios ya preordenó soberanamente todas las acciones de todas las criaturas, ¿dónde está la voluntad de las criaturas? Y otra vez, la Biblia afirma las dos cosas sin tratar de resolver el conflicto. O algunos teólogos han querido resolver el conflicto. Los jesuitas, especialmente, ellos inventaron un concepto de ciencia media. Es conocimiento medio. Y la idea es que Dios conoce todas las opciones posibles, pero Dios no sabe cuáles decisiones las criaturas van a tomar. Entonces Él tiene como ya todas las contingencias contempladas, pero Él no sabe cuáles de ellas nosotros vamos a escoger. Entonces este es un intento jesuita de conservar la libertad humana y conservar la omnisciencia de Dios, pero realmente no conserve omnisciencia, y puede verlo inmediatamente, porque con ciencia media Dios va aprendiendo cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que Él presenta dos opciones. Si fulano de tal estudia derecho, él va a hacerse rico. Y si fulano estudia la medicina, él va a enfermarse de algo algo contagioso ahí en el laboratorio y va a morir joven, no sé. Pero él no sabe cuál va a escoger fulano, y luego fulano, él decide estudiar derecho. Oh, qué bueno, ¿no? No muere, se hace rico. Y es noticia para Dios. Entonces, ¿dónde está la omnisciencia? Ya no es omni, es ciencia parcial. Por esto es ciencia media. Los ortodoxos griegos, los católicos romanos y los arminianos protestantes aceptan este concepto, aunque a lo mejor nunca han escuchado esta frase, pero ellos aceptan este concepto, sobre todo con respecto a la salvación, porque en la soteriología el arminianismo es ciencia media aplicada a la soteriología. ¿Cómo funciona? Dios dice, cree en Jesucristo y serás salvo. No crees en Jesucristo y serás condenado. Es lo que Dios sabe. Pero Él no sabe quiénes van a escoger y quiénes no van a escoger.
Entonces, arminianismo es ciencia media aplicada a la salvación. Y obviamente tenemos que rechazar, o sea, felicidades por su intento de conservar dos conceptos bíblicos, pero no conservaron. Sacrificaron un concepto por conservar el otro. Y mucho mejor simplemente afirmar los conceptos bíblicos, aunque no podamos resolver todas las dificultades. Bien, concluimos con unos atributos morales. Estos son atributos, es un atributo intelectual, atributos morales. La bondad. Es interesante que en la definición de Dios que el catecismo da, no se incluye el amor. ¿Por qué será? Estudiando el catecismo y la confesión ya descubrimos la razón. En la confesión, la bondad incluye el amor, la misericordia, la gracia y la paciencia. Pero estas son manifestaciones de la bondad. Por ejemplo, la bondad se manifiesta en gracia solamente a cierta categoría de personas. ¿Con quiénes? Los pecadores. O sea, antes de ser pecador no necesitamos gracia, no necesitamos misericordia. Entonces misericordia y gracia son bondad de Dios hacia los pecadores. Entonces la bondad de Dios es algo más amplia, pero incluye el amor, la misericordia, la gracia, la paciencia, etc. La santidad tiene dos sentidos. Santidad quiere decir, por un lado, pureza, y por el otro lado, separación. Son dos sentidos o dos aspectos de santidad. Dios es separado, Él es apartado de los pecadores y de su creación, porque Él es creador y somos criaturas. Entonces hay una separación, una distinción allá. Y también es pureza. No está adulterado, no está mezclado, no está manchado. Relacionada con la santidad es la justicia, el ser correcto e imparcial, dando a los impíos el castigo y a los buenos la recompensa. Sin embargo, la justicia de Dios se manifiesta según su pacto, que incluye el perdón de los pecados y da recompensas no como inherentemente merecidas, sino de acuerdo con los términos de su pacto. Entonces aquí podemos ver un matrimonio entre bondad y justicia, porque justicia estrictamente, pues no queremos que Dios nos dé justicia estrictamente, pero Dios en su misericordia pudo expresar su bondad y su santidad o su justicia al mismo tiempo. Y algunos quieren poner en oposición el amor de Dios y la justicia, la gracia de Dios y la santidad. Pero Dios, en su unidad perfecta, Él las unió, o más bien demostró su unión en la cruz de Jesucristo, la perfecta expresión de su amor, que al mismo tiempo satisfizo completamente las demandas de su justicia. Romanos 3, 25 y 26 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. La máxima manifestación tanto de la justicia de Dios como también del amor de Dios para con los pecadores.
el ser de Dios y los atributos de Dios es lo mismo. Hay algunos teólogos que no están de acuerdo con esto, principalmente los tomistas, seguidores de Tomás de Aquino. Y como pueden suponer de los argumentos que Tomás presenta, los argumentos racionales a favor de la existencia de Dios, pueden ver que su afán es demostrar la existencia de un Dios sin atributos, y solo Dios posee. Y los comunicables indican los que Él comparte con los seres humanos, posiblemente con los ángeles también, pero estamos enfocándonos en los seres humanos. Sin embargo, esta división es un poco artificial, porque podemos decir que hay rasgos aún de los atributos incomunicables en los seres humanos, y por el otro lado, no hay plenitud de los comunicables en los seres humanos. Entonces, no es como si tuviéramos todo de los atributos comunicables y nada de los incomunicables. Pero el énfasis está bien. O sea, los comunicables tenemos más plenitud, los incomunicables como rasgos es sus atributos, y sus atributos son su autorrevelación. Otras palabras que podemos utilizar para hablar de atributos son características, virtudes, excelencias o perfecciones. Dios es sus perfecciones, y Dios revela en sus obras de creación, providencia y redención sus perfecciones, sus atributos. Entonces, conocerlo, conocer esos atributos es conocerlo. Siempre en la teología revelada nos sometemos a lo que Dios se reveló acerca de sí mismo en la Biblia. Al someternos a su autorrevelación, estamos aceptando el retrato que Dios dio de sí mismo, más no una de los muchos que los hombres han retratado. Entonces, la idea aquí es ver cuál es el retrato que Dios nos ha dado de sí mismo, cuáles son las características que Él nos ha revelado en la creación, en la providencia y en la Escritura. Y no hacer a Dios a nuestra imagen, más bien ver la imagen que Él nos presenta de sí mismo. Hay algunas divisiones que hemos hecho entre los atributos para tratar de entender qué son. Hay una división muy común que es entre los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los incomunicables indican los que Dios, y así es la estructura tomista. Hay una base de la teología natural, y ahí esta teología natural es suficiente para demostrar la existencia de un Dios. Y luego la teología revelada por medio de ella podemos ir rellenando los muchos detalles. Pero esta manera de ver la cosa divide a Dios de sus atributos y trata de demostrar la existencia de un Dios sin atributos, o quizás con un solo atributo, que es diseñador, o que tiene propósito, o es una causa. Pero es realmente peligroso dividir a Dios de sus atributos.